Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 28 de abril. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les haga posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 21. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá, y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente, obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo,
y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu, que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así, como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea que es la vid verdadera, y que nos mantengamos siempre unidos fuertemente a Él para poder dar frutos abundantes. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este domingo, quinto de Pascua, cuando se nos presenta Jesucristo como la vid verdadera. La vid, me preguntaba un joven, ¿cómo es? ¿Qué es la vid? Bueno, la vid es una planta de estas que crecen así como enredadera y de ahí cuelgan los frutos, ¿verdad? Diríamos un huisquil en palabras de nuestro castellano. Sí, es una planta que nosotros no tenemos, no podemos verla, pero podemos verla en Google, podemos verla en cualquier parte. El vino, por lo menos lo conocemos. Cristo se compara hoy con esto, para que nosotros tengamos vida. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, lo que hoy se nos comenta. La Iglesia está formada por una unión invisible. Nos une la fe. No tenemos cuestiones materiales que nos unan, propiedades, riquezas, tampoco las ideas cambian, nos une la fe. La fe es más grande que las ideas, aunque se puede expresar por ellas. Hoy vemos cómo este pueblo de Dios va creciendo y creciendo. Y naturalmente, cuando Pablo se convierte, había perseguido de la iglesia, no creían en él. Decía, pero ¿cómo este hombre cambió? De perseguidor cambió a ser apóstol. Naturalmente esto se da y esto lo podemos ver en muchas personas. Repito, no podemos desconfiar de la conversión de las personas.
Tenemos que tener mucha oración para que esto suceda. Pero la iglesia crece no solo por gente buena, no por gente como tú y yo que estábamos mal en la orilla. Crece, pero la iglesia tiene que mantenerse unida a Cristo. Por eso él dice hoy, había dicho yo soy el buen pastor la semana pasada, ahora dice yo soy la vid. Así como las ovejas y el pastor se unen en el pastoreo, escuchando la voz del pastor, el pastor las lleva. Hoy la vid es la planta que es Cristo, a la cual estamos unidos. Dice Jesús que entonces ciertamente el Padre es el viñador que va como podando, porque no creamos que todos son fieles a la iglesia. ¿Cuántos han dejado la fe católica engañados por el evangelismo? Engañados, digo, porque es un engaño no leer bien la Escritura donde se habla de la Eucaristía, donde se habla de la unidad de la iglesia. Pero Jesús habla de esto porque necesita o quiere que nosotros sintamos la necesidad de la oración y del amor. Esto es lo que nos mantiene unidos a Jesucristo. Al que no permanece en mí se le echa fuera, dice, ¿no? Bueno, permanezcan en mí. Permanecer, como un matrimonio que tiene muchos años, ya ha pasado por dificultades, pero permanece. Como una persona que trabaja y tiene dificultades también, pero permanece por amor a los suyos. Vamos ahora a prepararnos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. Nosotros sentimos realmente que somos parte de una unión espiritual. Muchos critican a la iglesia, no me parece esto, o lo que dijo el Santo Padre, mire lo que dijo el párroco, mi pensamiento es otro. Nadie nos prohíbe pensar, tenemos la libertad de hacerlo y de entrar a veces en duda, pero el amor consulta, el amor pregunta, el amor no agrede, el amor al final cree, porque la fe es también fruto de ese amor. Tenemos esta conciencia y la segunda parte de la segunda pregunta, ¿estamos unidos a Cristo por la oración? Si se despega una rama del tronco del árbol, la rama se seca. ¿Cuántas vidas están secas porque no hay oración? Porque no hay caridad. Porque andamos teniendo tiempo para ver horas y horas de tonterías y no para hundirnos a Cristo en su palabra, en la oración. Preparemos ahora a esa oración. Le decimos a Cristo, vid verdadera, gracias Señor Jesús. Mediante nuestro bautismo estamos unidos a ti. No permitas que nos separemos de ti. Danos poder permanecer en tu amor mediante la oración, mediante la caridad, mediante el apostolado. Llevar también esta buena nueva a los hermanos. Gracias Señor Jesús porque verdaderamente mediante tu Espíritu nos mantienes unidos a ti. Haz que no nos separemos y a todos aquellos que se han separado yendo por caminos que al final no son cristianos, a fondo puedan volver para que haya muchos unidos a la vid que eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 21 dice, bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Es una oración que se dice en hebreo una beraká. Una beraká es una bendición. Se bendice a Dios cuando se contempla lo que Dios hace. La creación, la persona humana, como han habido santos en la iglesia, santos y santas, así como la iglesia, aunque es perseguida, la iglesia camina, no por su propio poder. Por eso bendecimos a Dios. Por eso dice, le cumpliré al Señor las promesas que le hice. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán al Señor, recordarán al Señor y volverán a Él desde todos los lugares. Entremos en el momento de la contemplación, aunque no podemos verla físicamente, pero bueno, busquemos una vid, busquemos ahí en el Google la imagen de una vid. Está el tronco y están las ramas, y bueno, están unidos y producen fruto abundante. Y pensemos que nosotros somos esas ramitas, los sarmientos se dice también, ¿no? Y estamos destinados a dar fruto por nuestra unión desde el bautismo, pero que se refuerza con la oración,
con la caridad, con el apostolado. Una vez más decimos, bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy finalmente queremos tomar alguna propuesta en la acción. La primera propuesta es que nosotros también entendamos que la Iglesia, de ese libro de los Hechos, gozaba de paz, pero la Iglesia no está hecha para estar en paz, sino para trabajar por la paz. ¿Cuántos cristianos son agredidos, asesinados en países musulmanes, pero también en los países que se dicen civilizados, ponen leyes contra la vida, que decir contra la fe cristiana? Algunos hasta dicen que está prohibido ya casi hablar de Jesucristo, porque eso es un discurso de odio, decir la verdad. Pidamos para que la Iglesia pues tenga paz y trabaje por la paz. Y en segundo lugar, nosotros también revisemos nuestra vida. Me decía una persona, he descubierto que paso por lo menos hora y media o dos respondiendo el Facebook, viendo no solamente los correos, porque era una empresa, sino también todas las curiosidades del Internet. Ya de mi familia ni me acuerdo, y de mí mismo tampoco. El exceso de estar unidos, interconectados con los medios de comunicación, no es una maravilla solamente, puede ser un peligro. Únete a Cristo en la oración, en la escucha de su palabra, para que esa unión haga que des fruto abundante. Esto lo pedimos por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.